Hola a todas, todes y todos, hermanas de ICM Libres por Amor. Gracias por permitirme estar acá un ratito con ustedes. Mi nombre es Nadia y también gracias a Moni por compartir este espacio conmigo, sabiendo que esta y las siguientes semanas van a ser muy especiales. Estarán aquí mujeres increíbles que yo admiro y quiero mucho, hablando de algo que es muy importante para muchas de nosotras. Como saben, el 8M se conmemora el Día Internacional de la Mujer, específicamente de la mujer trabajadora, y van a ser semanas, espero, de mucha reflexión y también de compartir sentires al respecto de lo que implica esta fecha. Afortunadamente creo que los últimos años han sido de concientización, de sensibilización, de poner en la mesa temas que por mucho tiempo habían sido invisibilizados. Y eso ha sido gracias a la lucha de muchas mujeres que han decidido no quedarse calladas y cuyo legado honramos. Y bueno, eso también sucede o queremos que suceda en las iglesias. Poco a poco estamos hablando más acerca de lo que implica la violencia contra las mujeres, lo que implica el patriarcado y cómo las iglesias muchas veces somos parte del problema y si es posible crear espacios seguros dentro de ellas para combatir todo eso que nos atraviesa y nos acompaña en nuestra vida cotidiana, aun cuando lo hemos normalizado. Entonces, en este esfuerzo, ¿no? Eh, Queríamos platicar un poco sobre una historia que probablemente han escuchado, a pesar de que no se habla mucho desde los púlpitos, que está en el libro de Jueces 19. Eh, Quizá lo saben, pero en ese texto se relata un feminicidio horrible y muy gráfico y que es muy difícil acercarse a ese texto, bueno, a ese pequeño pasaje sin sentir, sin sentir muchas cosas, ¿no? Sin sentir miedo y sin sentir asco y sin sentir confusión. Y sí, y también, no sé si ustedes han escuchado en algún momento alguna prédica, pero creo que a veces cuando nos acercamos a textos difíciles, nuestro primer instinto es intentar racionalizarlos o justificarlos. Y yo he escuchado personas tratando de decir que es una metáfora o que, no sé, ¿no? O sea, como tratando de justificar, yo pienso lo injustificable y tratando de que nuestras reflexiones nos quiten la incomodidad que debe de hacernos sentir textos tan difíciles y tan horribles. Entonces, bueno, el texto de Jueces 19, como les comentaba, narra un feminicidio en el cual la mujer queda sin nombre. De hecho, en la mayoría de nuestras Biblias dice la mujer de Levita o la concubina de Levita. Eh, y queda normalmente como una advertencia, como una moraleja. Y por eso Moni y yo hace un tiempo escribimos este pequeño poema en un intento de ponerle nombre a los sentires que nos causaba y queremos compartirlo con ustedes. Se los voy a compartir justo ahora. Él fue por mí como se va, no por alguien que amas, sino por algo que te pertenece. Como Lupita, como Lesbi, como Mariana, como Nadia Alejandra, como Ingrid, intenté escapar. Y ellos, dice el versículo 3, nos hablaron amorosamente para hacernos volver. ¿Volver a dónde? ¿De dónde se es cuando eres mujer? Fui de mi padre, fui de Levita, fui de Gabá, fui de Israel. No recuerdo cuántas veces fui transacción, pero recuerdo las palabras de nuestro anfitrión a aquellos hombres. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Ser mujer es saberte daño colateral. Después de esa noche, la peor de todas las noches, él se levantó para seguir su camino a casa. ¿De dónde se es cuando eres mujer? Mi cuerpo, ya sin mí, fue mensaje.
Fue terror y fue advertencia. Estuve, sin estar, en cada una de las 12 tribus. Y sin embargo, ¿de dónde se es cuando eres mujer? La historia termina y me convierto en memoria. La mujer de Levita no tiene nombre, como tampoco lo tienen otras tantas cuyas miradas fueron apagadas. ¿Podría alguien decir amén? Las voces que claman justicia son las únicas a las que escucho decir palabra del Señor. Como les mencionaba, para nosotras escribir esto era un intento de procesar rabia acumulada, de leer eso en la Biblia y de pasarlo desapercibido, pasar desapercibida la historia de la mujer de Levita, pasar desapercibido que no tiene nombre, pasar desapercibido que su cuerpo fue mensaje y, y que cuando leemos ese tipo de historias se nos pide que digamos palabra del Señor sin entender lo que eso implica para quienes han vivido ese tipo de violencia, para las familias de las mujeres que han vivido feminicidios. Eh, Will Gavney, que es una teóloga negra estadounidense, habla acerca de la imaginación sagrada como este proceso de acercarnos a las historias de la Biblia que nos cuestan trabajo a las historias de mujeres no israelitas o mujeres esclavizadas, que muchas veces no son narradas, ¿no? Esas historias que normalmente no están ahí en el texto. E imaginar sus nombres, imaginar sus historias, imaginar sus sentires. Y ella, Will Gavney, dice que ese es un acto de conversación con Dios, de relación con lo divino. Eh, y les invito a hacer eso, les invito a acercarnos al texto sin ganas de encontrarle más sentido, sino, sino permitirnos sentirnos enojadas en él, sentirnos dolidas y sentirnos decepcionadas. Y también como un recordatorio de cuánta violencia se ha justificado a través de los textos sagrados y que nos dé permiso de habitar esa contradicción. Dice Teresa Forcades que la teología feminista es una teología crítica y como otras investigaciones críticas surge de una experiencia de contradicción. Y yo pienso que este día, bueno, el 8M, es un tiempo también para evitar la contradicción, para sentir el enojo y la rabia y para nosotros como creyentes para luchar con la Biblia. También Will Gaffney hace esta analogía de eh, Jacob luchando con Dios en Génesis 32 como una metáfora de la interpretación bíblica. Ella dice que interpretar la Biblia es una lucha que nos marca y que también trae bendición. Y yo les invito a hacer eso. Eh, y bueno, le paso la palabra a Mon. Recordemos la contradicción. Permitámonos sentir la digna rabia, pues es nuestro derecho. Sigamos interpretando la Biblia, sigamos apropiándonos de lo que históricamente nos fue negado. Muchísimas gracias por tu compartir, querida Nadia. Poderosas palabras las que nos compartes. Las pocas veces que escuchamos este relato en las iglesias, suelen afirmar lo siguiente: palabra de Dios. Palabra de Dios. Pero, ¿en dónde encontramos su palabra? ¿En quién se hace carne Dios? En la mujer, aquella cuyo cuerpo es ultrajado, aquella que pasa por momentos terribles mientras es violada. Creo firmemente que un Jesús que pasó por asesinato en la cruz empatiza con las mujeres.
empatiza con aquella que el texto nombra la mujer del levita. Sus cuerpos se vuelven uno. En la actualidad, el movimiento feminista cuelga cruces rosas en las calles para recordar a aquellas que ya no nos acompañan. Cuando escucho este relato, me viene a la cabeza la Crista muerta, muerta por la injusticia de su época. Escuchar este texto también me remite a la memoria de aquellas que hoy nos hacen falta. A mi mente llegan infinidad de nombres, de rostros y de historias de todo tipo de mujeres que hoy ya no nos acompañan. ¿Cómo afrontar esta complicada realidad cuando vives con un cuerpo de mujer? Ya Nadia nos dio una poderosa pista. Permitirnos sentir rabia. Si me lo permiten, yo añadiría a esto algunas frases del Manifiesto de Ternura Radical. La primera dice así: no tenerle miedo al miedo. Permitirnos sentir y expresar aquellas emociones, incluyendo las que nos causan un dolor atroz y gran incertidumbre. Otro elemento también presente en el Manifiesto de Ternura Radical, que en lo personal me ha ayudado muchísimo a lidiar con estas emociones encontradas, es el mimetizarme con ellas. Hace algún tiempo, mientras asistía a la marcha de las Catrinas, empezamos a afirmar que en nuestra cuerpa vivían todas aquellas que habían sido asesinadas, que en nuestras piernas caminaban todas aquellas olvidadas por los medios de comunicación a causa de su color de piel, su identidad de género, su origen étnico, sus discapacidades o su orientación sexual. Así, les invito a darnos unos pequeños momentos para traer a nuestros corazones a todas las que nos fueron arrebatadas. Comencemos con la mujer de levita. A aquellas de las que ni siquiera tenemos un nombre. Recordemos historias personales de nuestras familias, de nuestras amistades. Recordemos historias presentes en los medios de comunicación, en el periódico, en la radio, en la televisión. Recordemos historias que nos llegan vía redes sociales, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por TikTok, por YouTube. Traigamos a la memoria aquellos casos conocidos por el mundo y aquellos casos
de los que solo hemos escuchado por historias personales. También recordemos a las que nunca se han nombrado. Y todas ellas habitan en nosotras. Ellas están en los cuerpos de nosotros. Pues ellas son la Crista resucitada.